Datos recientes de la balanza comercial de México indican que la recuperación del ritmo exportador está siendo impulsado por el consumo en Estados Unidos. Las exportaciones de productos manufacturados alcanzaron 40.643 millones de dólares, lo que representó un alza anual de 27.7%, y el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras en el segundo mes del año fue de 1.900 millones de dólares, monto que implicó un crecimiento de 5.3 a tasa anual. Estos resultados alentadores en la recuperación de las exportaciones son permanentes o efímeros. Esto solo lo podemos saber en Cuentas Claras con el análisis de Pedro Tello Villagrán, asesor empresarial y analista en medios. Muy buenas noches, mi querido Pedro. Raimundo, muy buenas noches. Gracias por el favor de la invitación para abordar el tema del comercio exterior en nuestro país. Y adelante, bueno, Pedro, pues tú aquí has hecho muy buena analogía acerca de que este motor pues no se apagó en la peor condición de la pandemia. De repente, obviamente, debido a lo que también ocurrió en Estados Unidos, sufrió un tropezón, pero se está empezando a recuperar. Por fortuna, es el único motor de los cuatro de la actividad económica nacional que sigue trabajando con eficiencia en lo que a la generación de divisas se refiere, la atracción de capitales y particularmente el efecto de arrastre sobre la actividad económica nacional, apoyado fundamentalmente, Raimundo, por el aumento en los pedidos procedentes de Estados Unidos, que tan solo en el mes de febrero, tuvieron un crecimiento del 25% en comparación con los pedidos que se reportaron un año atrás, lo que permitió que las exportaciones del sector manufacturero cerraran justamente el segundo mes de este año con un avance superior en lo que a la industria automotriz se refiere al 32%, que la consolida como la más importante actividad generadora de divisas, del esfuerzo y del impacto exportador de la economía mexicana, y desde luego y de manera muy particular como el sector del cual dependerá en el curso de los próximos meses el fortalecimiento de la actividad de la turbina exportadora de la economía mexicana. Mi querido Pedro, en esa lectura que tú haces justamente del comercio exterior y que nos compartes en tus redes sociales, bueno, 93.5% de exportaciones manufactureras también elevan la cantidad de importaciones. Es bueno entonces importar también. Sí, desde luego, México desafortunadamente creo que tiene un desafío muy relevante en materia comercial, y es Uh -huh. pasar de la exportación de importaciones a la exportación de productos con mucho mayor contenido de origen nacional, de proveeduría mexicana. México en este momento exporta buena parte de los productos, insumos o materias primas que trae del exterior para ensamblar productos en el territorio nacional y enviarlos particularmente al mercado de Estados Unidos, lo cual ciertamente nos permite mantener niveles de competitividad muy elevados, pero beneficiar en buena medida a proveedores extranjeros más que a proveedores mexicanos. Así que Claro. yo creo que a la par del esfuerzo exportador que estamos realizando para mantener y consolidar la presencia de nuestros productos en el mercado de Estados Unidos, México tiene una tarea pendiente por realizar, y esa es la del desarrollo de proveeduría nacional a partir del fortalecimiento de las capacidades de empresas medianas y del desarrollo de eslabones de proveeduría interna que sean mucho más sólidos, competitivos, de clase mundial, para que el esfuerzo exportador rinda más frutos aquí en lugar de transferirse a proveedores extranjeros, Raimundo. Claro, esta industria campeona en las exportaciones es la industria automotriz y de autopartes. ¿Qué tanto, no solamente por la recuperación en Estados Unidos, está ya abriéndosele una luz muy fuerte al final del túnel, sino también en cuanto al comportamiento de las ventas internas? ¿Cómo vamos ahí, mi querido Pedro? Es contrastante lo que ocurre con el sector automotriz. La industria automotriz genera en el país más de 930,000 puestos de trabajo, y las cifras disponibles correspondientes a las ventas internas, es decir, en el mercado nacional de automóviles, siguen a la baja. Solamente para tener una idea, de las 26 marcas que existen en México, en el mes de marzo, 11 de ellas reportaron retrocesos en sus niveles de venta en comparación con las reportadas en marzo del año anterior, y no obstante que 15, la mayoría, reportó aumentos en sus ventas, lo cierto es que las 5 marcas más importantes, Nissan, General Motors y Volkswagen, cerraron el mes de marzo con retrocesos significativos en sus ventas, y solamente las otras dos marcas, la japonesa Toyota y la coreana Kia, que forman parte de las 5 grandes concentradoras del mercado nacional,
cerraron el mes de marzo con un aumento. Así que tenemos en la industria automotriz signos absolutamente contrastantes, un esfuerzo exportador notable con rendimientos y resultados bastante alentadores, pero una venta en el mercado nacional que sigue francamente a la baja, Raimundo. En estas exportaciones, mi querido Pedro, ahí yo introducía solamente algunas cifras, tú tienes más amplitud, obviamente sistémica, las exportaciones agropecuarias y de productos agroindustriales les está yendo bien. Sí, por supuesto, en el mes de febrero, entre las exportaciones siderúrgicas, automotrices, agroindustriales y electrónicas, Ujú. lo mismo evidentemente que las del sector maquilador, juntas concentraron cerca del 87% de las divisas que ingresaron a México por la vía del esfuerzo exportador. Así que tenemos afortunadamente una plataforma exportadora que comienza a diversificarse, pero sigue todavía dependiendo de la actividad automotriz, lo cual nos obliga evidentemente no solo a consolidar la presencia de más productos de exportación en el mercado estadounidense, sino sobre todo, Raimundo, a emprender lo que yo llamo un esfuerzo de auténtica diversificación de mercados, considerando que no hay otro país en el mundo con el número de acuerdos comerciales que México ha suscrito y con las oportunidades de ingreso a mercados sin el pago de impuestos en función de los acuerdos que hemos suscrito. Así que tenemos dos tareas muy importantes en el sector exportador: aumentar la proveeduría nacional por una parte y por la otra avanzar hacia el aprovechamiento de los acuerdos comerciales con el resto del mundo. Y sobre todo con esa avidez, ese gusto que se tiene por hacer importaciones desde México justamente a estos países a los que te refieres están en esos tratados de libre comercio, pero nuestros consumidores internos, ¿cómo andan en términos de su confianza en la situación económica actual, la futura? ¿Están dispuestos a comprar cosas? ¿Cómo anda, mi querido Pedro? Fíjate que la confianza del consumidor tiene noticias buenas y noticias malas al mismo tiempo. La buena es que en la comparación, el nivel de confianza del consumidor mexicano en el mes de marzo, en comparación con el nivel de confianza que reportó en el mes previo, que es febrero, reportó una mejoría. Pero cuando comparamos marzo del 2022 contra el mismo mes del año anterior, nos encontramos con que la confianza del consumidor mexicano sigue en retroceso. Así que estamos frente a una circunstancia, Raimundo, en la que los consumidores mexicanos perciben dos cosas que me parecen a mí muy importantes destacar en este momento. Sienten que la condición de la economía personal y de la economía familiar hoy es mejor que la existente hace 12 meses. Sienten que la economía mexicana también ha mejorado en los últimos 12 meses, pero hacia adelante no perciben que la economía de nuestro país pueda ofrecerles condiciones de tranquilidad como para poder consolidar esta recuperación paulatina en la confianza que se ha registrado en los últimos meses, y consecuentemente deciden mantener una actitud de cautela a la hora de adquirir productos en el mercado nacional, impulsado fundamentalmente por el despegue de la inflación, las dificultades para generar empleos de calidad y de cantidad suficientes, y paulatina y consecuentemente por el aumento en las tasas de interés, que complica también la obtención de créditos para poder fondear los requerimientos de consumo de los hogares en el territorio nacional. Sí, sobre todo Pedro, porque bueno, pues sí, la confianza en cuanto a hacer un viaje o gastar evidentemente en un electrodoméstico tiene que ver no solamente con el acceso al gas, al ingreso corriente, sino también al crédito. Y no todos tienen acceso al crédito. ¿Cómo anda ahí ahora que se acerca la Semana Mayor en tu radar? ¿Cómo anda esa confianza así como para hacer esos gastitos en vacaciones? Es interesante cómo el sondeo más reciente que he realizado acerca de cómo están las reservas en hoteles, en los principales centros turísticos y la compra de boletos de avión apuntan hacia un crecimiento respecto al mismo lapso del año anterior, crecimientos que oscilan dependiendo del destino turístico entre el 10 y hasta el 19%. Es una muy buena señal. El único detalle es que, a diferencia de lo que ocurrió hace 12 meses, ahora el consumidor va a tener que invertir, estimo en promedio, un gasto adicional del orden del 20% contra lo que gastó el año anterior,
no solamente por el impacto de la inflación que ya se viene acumulando, sino además porque, como lo sabemos, en temporadas de vacaciones como la que estamos ahora mismo viviendo, suelen incrementarse las tarifas de transporte aéreo, transporte terrestre, en hoteles y también en restaurantes. Así que hay un mejor ánimo por las vacaciones, pero habrá que hacer un desembolso mayor y desde luego habrá que cuidar bien las finanzas personales para no regresar con deudas que podamos tener problemas para poder pagar puntualmente, Raimundo. Ya lo creo, sí. Finalmente, mi querido Pedro, ¿cuál es tu ángulo de análisis con respecto a este escenario de crecimiento que se presentó en los criterios generales de política económica hacia el 2022 y hacia el 2023? Tengo la impresión de que todo el mundo esperaba que Hacienda y Crédito Público recortara sus pronósticos de crecimiento económico para este 2022, pero a todos nos sorprendió darnos cuenta que el recorte que hizo la Secretaría de Hacienda se quedó muy pequeño respecto a la dimensión de lo que marca ya en este momento la mayor parte de los pronósticos del sector privado. Hacienda está esperando un crecimiento que equivale al doble de lo que la mayor parte de las firmas de consultoría estiman para este 2022 y consecuentemente me parece que está asumiendo un riesgo muy elevado por cuanto a la generación de ingresos tributarios, impuestos sobre la renta, impuesto del valor agregado y ahora el IEPS, que son pilares fundamentales para el sostenimiento del control de las finanzas públicas, que es uno de los elementos más relevantes para la estabilidad macroeconómica de nuestro país. Tengo la impresión de que a lo largo del año Hacienda va a tener que hacer recortes adicionales en sus estimaciones de crecimiento y, lo que puede ser aún peor, tendrá que acudir a recortes presupuestales o a reasignaciones presupuestales para poder mantener los proyectos emblemáticos de inversión y los gastos sociales a costa de secar aún más los exiguos proyectos de inversión que están fuera de las zonas preferidas por la presente administración, Raymond. Sí, eso es, porque los proyectos, pues también que en ocasiones, como aquí también tú diste cuenta, que era el Consejo Coordinador Empresarial, 4 o 5 veces presentó proyectos y nada más no caminaron. Sí, se quedaron solamente en promesas de inversiones a realizar, Sí. que finalmente no se concretaron por dos razones. Uno, por el enfriamiento en la relación entre el sector público Sí. y la iniciativa privada. Dos, por el ensombrecimiento del panorama nacional, cambio en las reglas del juego, desaceleración de la actividad económica nacional, descenso paulatino de los pedidos procedentes de Estados Unidos el año pasado, y un mercado interno donde las ventas no terminan por despegar como lo esperaban, Sí. no solamente por los problemas de debilidad en el mercado laboral, sino por el impacto de la inflación y la cautela de los consumidores mexicanos, ahora que ven que el panorama no termina por despejarse a su alrededor. Caray, pues aquí estaremos con tu ayuda, mi querido Pedro, dándole seguimiento justamente a estos motores de la economía y de lo cual yo te agradezco como siempre la generosidad de tu apoyo. Muchas gracias, mi querido Pedro. Gracias y muy buenas noches a todos. Gracias, muy buenas noches. Pues ahí lo tienen, los resultados alentadores del comercio exterior contrastan con los de la confianza del consumidor y otros indicadores que dan cuenta de que estamos lejos de recuperar el crecimiento económico previo a 2019, donde nos encontramos. Antes de un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos sigan en Facebook y en Twitter, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.